Buenos días, compañeros, buenos días, docente. Mi nombre es Ubaldo Cueva Robles, pertenezco a la licenciatura en Nutrición Aplicada. El día de hoy les presentaré mi exposición acerca de la unidad 2 de la actividad, principios y métodos de conservación de los alimentos. Para comenzar, les explicaré, se tiene que elegir un alimento de cada uno de los 4 grupos e investigar de manera sencilla qué método de conservación es idóneo para conservar sus propiedades y sus nutrientes lo mejor posible. Los métodos de conservación de los alimentos son métodos que se pueden definir como tecnologías encargadas de prolongar la vida útil y disponibilidad de los alimentos para su consumo humano y animal, protegiéndolos del deterioro de los microorganismos patógenos para así permitir su consumo futuro. Los métodos de conservación más usados pueden ser los siguientes. Tenemos métodos que son clasificados por temperaturas, por componentes químicos, métodos tradicionales y otros métodos. Por frío tenemos refrigeración, congelación; por calor, pasteurización, esterilización y escaldado. Químicos son empleados sustancias químicas que no precisamente son diseñadas directamente como conservadoras, sino tienen otra función, los cuales pueden ser, en primer lugar, los conservadores; en segundo lugar, los emulsionantes, potenciadores de sabor y edulcorantes. Tradicionales, tenemos métodos que han sido utilizados desde hace muchísimo tiempo por muchas civilizaciones y que en la actualidad son utilizados pues para cambiar un poco la textura o el sabor de los alimentos, pero pueden servir también para conservarlos. Los otros métodos que menciono aquí son métodos que utilizan tecnología, empleados en muchas industrias, en muchas variantes de estos métodos de conservación. Bueno, revisaremos sencillamente cada uno de estos métodos. En primer lugar tenemos conservación por frío. En este método se utiliza la temperatura, el disminuir la temperatura a un grado en que las bacterias dejan de reproducirse y llegan a un estado de inactividad. Primero tenemos la refrigeración. Esa refrigeración en este método conserva el sabor, la textura y la apariencia de los alimentos y se puede llevar a cabo en un refrigerador convencional de casa a una temperatura entre 8 y 15 grados centígrados. En los refrigeradores industriales la temperatura oscila entre los 5 y los 12 grados centígrados. La congelación es un método que utiliza una temperatura más baja. La congelación en los refrigeradores domésticos puede llegar a los menos 18 grados centígrados, pero la temperatura en los industriales puede llegar hasta los menos 29 grados centígrados. La conservación por calor consiste en someter los alimentos a una temperatura alta para disminuir los contaminantes patógenos y hacer inocuar los alimentos. En primer lugar tenemos la pasteurización, que se utiliza básicamente para los productos lácteos, bebidas, jugos, por ejemplo, el cual consiste en aumentar la temperatura del producto, de la leche, por ejemplo, y después someterlo a un cambio de enfriamiento, lo cual va a provocar que las cápsulas o las membranas de las bacterias se desnaturalicen y se rompan. La esterilización consiste en someter un alimento a una temperatura muy alta, que puede ser 140 grados centígrados, y este proceso puede durar solamente unos segundos. Si se cambia la temperatura a menor, a 115 o a 130 grados centígrados, debe someterse de 15 a 30 minutos. Con eso se crea un, un calor demasiado fuerte que va a destruir las bacterias y se crea un vacío que crea una hermeticidad impidiendo su contaminación. El escaldado es un proceso térmico corto que se aplica a las frutas y a las hortalizas antes de ser congeladas o deshidratadas. Se somete el producto a una temperatura entre 70 y 100 grados centígrados, en la cual se consigue que se caliente y se naturalicen las proteínas de las cápsulas de las bacterias. Después se enfría rápidamente el producto para poder eh, vamos, destruir esas cápsulas, esas bacterias. Los métodos químicos utilizan químicos como conservadores, emulsionantes, edulcorantes y potenciadores. Los conservadores son un grupo definido que conservan o son diseñados para conservar los alimentos. Los emulsionantes producen una mezcla entre dos líquidos que no son mezclados por sí solos, pero crea una resistencia al crecimiento bacteriano. Los edulcorantes aumentan la concentración osmótica de ese producto,
impidiendo o afectando las cápsulas de las membranas de las bacterias, las cuales tienen una osmolaridad definida y al ver una saturación osmótica son atacadas. Los potenciadores de sabor incrementan el sabor de los alimentos, aunque también pueden servir para disminuir la concentración de las bacterias, ya que estos potenciadores son químicos que pueden dañar las cápsulas de las bacterias. Los métodos tradicionales como la salazón es una técnica que se utiliza para conservar la carne, en la cual se coloca sal directa en la carne o una salmuera, la cual ya lo había mencionado anteriormente, la concentración osmótica de la sal satura las membranas y las truena de las bacterias. También disminuye la concentración de agua de la carne, lo cual hace que impida el crecimiento bacteriano. El curado se utiliza para embutidos, para las carnes. Se adiciona sal común, pero se adiciona también un agente, un pigmento termostable de las carnes, que son los nitritos, por ejemplo, en los embutidos. El encurtido se utiliza para frutas y hortalizas que se sumergen en una solución con vinagre y sal, con el objeto de conservarlo. El pH del vinagre, que es menor a 4.6, permite la eliminación de las bacterias y además la salinidad no favorece el crecimiento bacteriano. El ahumado es un proceso en el cual el alimento es sometido a la exposición de humo de un madero y con esto se afecta las membranas de las bacterias, ya que absorben esos desechos, ese humo. El escabeche es una mezcla de vinagre, aceite y vino, lo cual confiere un sabor a las hortalizas, en este caso chiles, zanahorias, pescados, ajo, pero impide el crecimiento de las bacterias ya que se contiene vinagre. En la mezcla del adobo se tiene vinagre, ácidos, ajo, sal, hierbas, lo cual aumenta el sabor de la carne, pero también impide el crecimiento bacteriano y los conserva por más tiempo. Los otros métodos como la liofilización, deshidratación, secado, desecado, el principal es la liofilización, el cual es un método que consiste en calentar los alimentos, secándolos, sacando todo el agua y después enfriándolos, lo cual va a hacer que haya una pérdida de agua y que se impida el crecimiento bacteriano. La deshidratación, secado y la desecación son métodos similares, consisten en incrementar la temperatura, extraer el agua y dejar lo más seco posible ese alimento. La actividad yo seleccioné 4 alimentos, el cual es una fresa, el maíz, el filete de res y la leche. Para la fresa utilicé la liofilización, analicé el secado para el maíz, el salado para la carne y la pasteurización para la leche. En los diagramas de flujo que vemos aquí, podemos ver que la liofilización inicia con una precongelación, después una sublimación, después se saca el 10% de agua restante, y se obtiene un producto liofilizado. En el secado del maíz tenemos la entrada de los granos y tenemos diferentes flujos de aire en el cual se va a tener un calor y se va a secar el maíz. En el salado se tiene la carne principalmente, se coloca la sal, se acomodan en camas y se adiciona entre cada cama sal. Después se deja reposar y se almacena en refrigeración. En la pasteurización de la leche, primero se tiene una recepción de la leche, se revisa la leche y se estandariza, se hace un precalentamiento, se homogeniza, se enfría rápidamente y se envasa para ser almacenada. La comparación de las propiedades organolépticas y nutricionales, podemos ver que en la liofilización las propiedades casi se conservan en la fresa y ahí no hay una pérdida de nutrientes significativa. En el secado del maíz cambia un poco sus propiedades, principalmente hay una pérdida de agua, pero se conservan todos los nutrientes, cambia un poco su sabor y su color. En la carne de res hay una exposición a una concentración osmótica diferente, lo cual hace que la carne se seque, se pierda agua y se desnaturalizan las proteínas. También se cambia la textura, se hace un poco más rígida. La leche, al someterse a la pasteurización, de ser viscosa y opaca, cambia a ser un poco más fluida debido a que hay una desnaturalización de las proteínas de la leche y de las grasas. Su color cambia de ser blanco a ser un blanco amarillento. Hay una pérdida de grasas como producto de la desnaturalización de las proteínas y del calor. ¿Qué podemos concluir con esto? Los métodos de conservación para la preparación y el cuidado, así como la conservación de los alimentos, son muy importantes para evitar las enfermedades y que se disfrute el sabor de los platillos.
Los métodos de conservación son variados y su utilización depende para la finalidad de este y del tipo de alimento que se desea preservar. Las tecnologías y el crecimiento de las industrias permiten diseñar diferentes procesos de conservación a gran escala y, y todo dependerá del tipo de alimento que se desea conservar y el tiempo que se desea hacerlo. Es muy interesante cómo ha evolucionado estos métodos, sin embargo, su empleo, así como las medidas de higiene y control de calidad, han cambiado, y lo cual permite conservar alimentos mucho más tiempo, lo cual es bueno. Estos métodos han cambiado y se han implementado más controles en la industria a lo que se puede ver con el auge de la gestión de calidad, lo cual garantiza que se consumen alimentos más conservados y viables, y estos métodos impiden la descomposición de los alimentos y las posibles transmisiones de enfermedades. Eh, bueno, esta actividad fue interesante, fue un poco laboriosa realmente, eh, por cuestiones familiares, por cuestiones personales. Se me dificultó entregar antes la actividad, pero aquí está. Espero cumpla con los requisitos que puso el docente. Y por mi parte es todo. Un poco más adelante les dejo la bibliografía que se utilizó, un poco de links que pude checar para poder hacer el trabajo, y les agrego el, el link en la presentación, que lo voy a colocar aquí ahorita que termine el video, para que puedan checar el video en línea. Muchas gracias docente, gracias compañeros. Por mi parte es todo. Hasta luego.